Gloria a Dios, sabiendo que el Señor, fuente de todo bien, es el que tiene el control de todo y que a Él no se le descarrila absolutamente nada. Y que si nosotros perseveramos en buscarle, en servirle, finalmente tendremos un final glorioso. Amén. Así está anunciado en la Santa Palabra. Yo los invito para que abran sus Biblias en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Gloria a Dios. Vamos a seguir haciendo énfasis en una expresión que estuvimos viendo en el culto pasado y que vamos a seguir viéndola en Mateo capítulo 10, versículo 10. Este versículo es el último del contexto que estuvimos leyendo últimamente, que abarcó del versículo 7 al versículo 10, y aquí estamos tratando de penetrar mucho más allá de estas letras literales, gloria a Dios, en el mensaje que el Señor tiene tanto para los predicadores como para la iglesia, como para el pueblo, tanto para aquel que anuncia las buenas nuevas de salvación, como para aquellos que la escuchan, gloria a Dios. Aquí hay responsabilidades implícitas para ambas partes, gloria a Dios. Dice, versículo 10 de Mateo 10, solamente la parte final. Porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Siéntense, gloria a Dios. Mencionaba yo que aquí hay, de parte del Señor Jesús, responsabilidades y obviamente también privilegios muy grandes, tanto para el predicador. En ese entonces fueron los 12 apóstoles los destinatarios de esta responsabilidad y de esta bendición, a quienes el Señor está llamando aquí obreros, aunque aquí está la palabra en singular, pero ellos eran 12, eran obreros del Señor, y el Señor dice son dignos de su alimento. Aquí la palabra digno no es que haya en el ser humano, en el elemento humano, algo que le haga por sí mismo ser digno de algo, mucho menos ser digno de la presencia de Dios, ni ser digno de la salvación de Dios, ni ser digno de la misericordia de Dios. Aquí la palabra tiene el significado de que el predicador, los apóstoles y todo predicador, todo ministro, todo pastor de Dios en toda la historia de la iglesia merece la debida retribución de las cosas materiales necesarias para vivir, pero sobre todo para desempeñar el ministerio en el cual Dios le ha puesto, que es anunciar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Entonces, la responsabilidad de ellos es predicar el Evangelio, y el Señor se compromete a darles su alimento o su salario o su paga de vida. Yo explicaba, no voy a hacer énfasis en eso ya, solamente lo voy a mencionar, que regularmente el Señor lo hace por medio de aquellos que con gratitud y con humildad y sinceridad de corazón reciben el Evangelio, entienden, gloria a Dios, el gran valor que tiene ese mensaje, y ven que en ese entonces, aquellos apóstoles, como el Señor mismo les está diciendo, no llevan ni dinero, ni maleta de ropa, ni un segundo calzado, ni un segundo bordón, no llevan lo necesario para sufragar esos gastos, y en respuesta dicen, pues vamos a poner algo de nuestro patrimonio económico para ayudarlos a que ellos pues tengan lo necesario. Y en este tiempo eso no ha cambiado, gloria a Dios. Bien, la responsabilidad es tanto para el predicador como para el pueblo, gloria a Dios.
porque el obrero es digno de su alimento. Aleluya. Esto obviamente que el Señor es el que se encarga de obrar. Nunca van a faltar los corazones, los hermanos, las hermanas dispuestas con corazón limpio y sincero, sin ninguna mancha de mezquinidad, que van a desprenderse de una pequeña parte de lo mucho que Dios da para ayudar a aquellos que ministran. Y quiero otra vez que vayamos a 1 Corintios capítulo 9. Hizo falta ver un poco más en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Los corintios, dentro de sus problemas que estaban enfrentando para servirle al Señor, era que les parecía que era oneroso o era gravoso o una carga el tener que aportar para los predicadores. Muchos de ellos eran mezquinos, y el Señor usa al apóstol Pablo para escribirle estas palabras y hacerlos recapacitar y que salieran de ese error, de esa situación tan lamentable. Capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 11, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Esta pregunta tiene una respuesta muy significativa. ¿Es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? La respuesta es la siguiente: que todo creyente, que todo cristiano sincero, sí, Dios le da la capacidad de poner en balanza el valor de las cosas materiales y en la otra balanza las cosas espirituales que vienen de Dios. Ese entendimiento no iba a alcanzar a considerar la grande diferencia que hay, es infinita. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en realidad no es nada. Cualquier aportación que ustedes hagan por recibir el mensaje de salvación es insignificante. Es tan valioso el mensaje que están recibiendo que no alcanza a valorarse con todos los bienes que se pudieran acumular en este mundo. Por lo tanto, si alguno está pensando que está arruinándose, que se está amargando la vida por ayudar a los ministros de Dios que le llevan el mensaje de salvación, permítanme decirles que es de lo más miserable esa condición en que se encuentran. Debe salir de esa situación. Continuamos en el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ahora, otra reflexión muy importante. El apóstol Pablo en varias de sus cartas previene a los hermanos de que se cuiden de los falsos predicadores, que se cuiden de aquellos judaizantes también que pretendían enredarlos, confundirlos para que se volvieran otra vez a la ley de Moisés. Y de muchas maneras los prevenía para que no cayeran en el error de la apostasía. Dice, y si a esos predicadores falsos ustedes les apoyan económicamente, ¿cuánto más a nosotros que les llevamos el evangelio limpio y sin adulterar de parte del Señor? En otras palabras, nosotros tenemos más derecho que aquellos que les traen la falsa doctrina. Continúo leyendo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo,
por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una alusión al sistema levítico sacerdotal, a los levitas y a los sacerdotes que ministraban cada uno de ellos en la debida competencia que Dios les asignó en el santuario, en el tabernáculo de reunión y posteriormente en el templo que edificó Salomón. Dicen, ellos tienen derecho. Los sacerdotes tienen derecho a comer de los panes sagrados que se ponen sobre la mesa de la proposición. Tienen derecho de comer de los holocaustos, de los sacrificios que se llevan a cabo ahí, de lo mejor de ellos. Dice, porque Dios se los ha dado para que se sustenten con ellos, dice. Así, verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Parece que dice en mi Biblia que el que ordenó esto fue el Señor Jesucristo. Fue el que tiene toda la autoridad. Por tanto, esto no es un brote de una idea flamante que haya tenido algún concilio pastoral o de ministros que hayan dicho, hermanos, vamos a acordar aquí por bien nuestro, para asegurar nuestro sustento, pues que cada uno al regresar a las respectivas iglesias donde se encuentra ministrando, que le diga a la Grey que tienen la obligación de aportar una determinada cantidad para nosotros, porque nosotros no trabajamos como ellos en lo material, nosotros solamente trabajamos en lo espiritual. No se debe a eso. Esta fue una orden del Señor que emana precisamente de Mateo 10:10, última parte, porque el obrero es digno de su alimento. Y el apóstol Pablo está tomando esas palabras del Señor Jesús para colocarlas aquí y dirigirlas a los corintios y dirigirlas a toda la iglesia de todos los tiempos, gloria a Dios. Y esto, mis hermanos, cuando nosotros lo tomamos con la debida sanidad espiritual, con la debida responsabilidad, simple y sencillamente no hay otro resultado más que bendición sobre bendición, tanto para el predicador que recibe como para el pueblo que lo aporta, gloria a Dios. Todo esto debe verse como la provisión de Dios, no como un mérito de nadie en lo personal. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5 para seguir con este énfasis. 1 Timoteo capítulo 5. Versículo 17 y versículo 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El apóstol Pablo, tomando citas del Antiguo Testamento, ya se las aplicó a los corintios en el contexto que estuvimos leyendo en la predicación pasada. Ahora le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo lo mismo: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Una cita del Antiguo Testamento y las palabras que el Señor Jesucristo mencionó allá, en donde estamos viendo en el capítulo 10, gloria a Dios. Los bueyes, cuando se usaban para, dice, al buey que trilla, al buey que se usaba para la labranza, para cultivar el trigo, la cebada, el maíz, el arroz o cualquier tipo de siembra. Estaba prohibido que se le pusiera
dice aquí, un bozal. No sé si sepan lo que es un bozal. Un bozal es una bolsa que se le pone a las bestias, en el hocico se le mete y se le amarra acá de la cabeza para que no se le salga, se le hace un nudo acá, y la bestia no tiene la oportunidad de comer absolutamente nada porque tiene el hocico dentro de la bolsa. Y el Señor le prohibió a su pueblo que usara el bozal cuando los bueyes los usara para trabajar. En otras palabras, el buey tenía toda la libertad, en un momento dado, de hacer un pequeño alto, dirigir su hocico a cualquier mata, a cualquier hierba que estuviera ahí y comerla. Y seguir adelante. Miren. Y esto, aunque el Señor tiene cuidado de toda su creación y obviamente de los bueyes, pero esto el Señor lo está diciendo por sus ministros y por su iglesia, que deben tener la responsabilidad de sustentar a aquel que predica el Evangelio. A cambio, el Señor se encarga de compensar con grandes bendiciones a todos, tanto al uno como al otro. Vamos a otro énfasis que tenemos en la palabra de Dios. Ahora es Mateo capítulo 6. Una de las enseñanzas del Sermón del Monte que el Señor dio al pueblo de Israel, y que pues nos hace bien recordar estas palabras, hermanos, nos fortalecen. Capítulo 6 de San Mateo, versículo 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahí nos brincamos al 31 en adelante. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí en el versículo 33 se resume la conclusión que el Señor hace para decirnos lo que es, vamos a decirlo así, la solución para que nosotros no estemos en zozobra, no estemos estresados, no estemos preocupados, que ya mañana se llegue el día de la renta y que no tengo con qué pagar, que ya en el refrigerador ya no quedan más que 2, 3 tortillas y ya ni un huevo siquiera y no sé cómo le voy a hacer. Dice, eso es lo que le pasa a los gentiles. Y el Señor cuando usa la palabra, porque los gentiles en el versículo 32 se está refiriendo a aquellos que no tienen esa bendición de esa seguridad de Dios, aquellos que no se han comprometido con el Señor. Gloria a Dios. Dice el Señor que aquel que teme a Dios, su preocupación primordial desde que despierta por la mañana va a ser buscar los propósitos de Dios. Va a ser no desobedecer lo que ha entendido de la palabra de Dios. Y el Señor dice, eso es lo que tienen que hacer solamente y no más. Y no se preocupen por lo que tienen que comer, por lo que tienen que beber, por lo que tienen que vestir.
De eso yo me voy a encargar durante el día. No van a llegar ni demasiado temprano ni demasiado tarde a vosotros. Van a llegar exactamente en el momento apropiado. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Tiene muchas maneras de hacerlo. Puede usar el Señor muchos medios. Puede usar al elemento humano, que es lo más normal. Puede usar hasta las aves, los cuervos. Puede usar las autoridades. Puede usar a uno de nuestros enemigos. Puede usar a cualquier vecino. Puede usar a un hermano, a una hermana que esté a miles de kilómetros o de millas de distancia. Ahí le va, hermano, esta ofrendita, manda un cheque, un money order, hermano. Gloria a Dios. Tiene muchas maneras el Señor, pero el problema, y este es un grande problema que tenemos la mayoría de los hermanos, de los cristianos, que no hemos puesto nuestro esfuerzo para abocarnos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí, dentro del paquete, está eso que venimos viendo precisamente. No descuidar el soporte económico que el Señor diseñó para la iglesia. La ofrenda y el diezmo. En esta última ocasión que me tocó ir a Sinaloa, me visitó un hermano que es ministro, es predicador, ha estado encargado de algunas congregaciones por allá en los ranchos. Me estaba diciendo, hermano, la congregación de fulano rancho dice, no ofrenda ni diezma porque son muy pobres los hermanos. Dije yo, pues si no ofrendan y si no diezman, más pobres van a ser todavía. Y ahora entiendo cuál es la raíz de esa pobreza. Simple y sencillamente. Ese es el engaño de la mezquinidad. Ese es el engaño de Satanás. Yo pasé por esa experiencia. Yo decía, no, es que si doy todo este dinero que de diezmo, que dicen que hay que dar de diezmo, pues me va a hacer falta para los frijoles, me va a hacer falta para el calzado, me va a hacer falta para esto y para aquello, para la gasolina y todo eso. Y parece que peor me iba, hermanos. Y así estuve batallando hasta que el Señor tuvo de mí misericordia e intervino directamente, me limpió, me perdonó, me ayudó a salir de esa horrenda situación. Hermanos, y de allí en adelante, mi esposa es testigo, nuestra situación cambió. Ahora, esto no quiere decir que el cristiano va a ver con ojos de avaricia, como si comprometiéramos al Señor con ofrendar y diezmar. Absolutamente nada de eso hay. No tenemos que tomar esa vía equivocada tampoco, que porque yo diezmo y porque yo ofrendo, el Señor está obligado. De hecho, el Señor, sí, Él mismo lo dice. Probadme ahora en esto y ver, dice, si no abro las ventanas de los cielos. Pero no es que nosotros merezcamos, mucho menos que obliguemos al Señor. Todo emana de su gracia misericordiosa. Salmo 37. El rey David, recapacitando en esto que estamos viendo, mencionó estas palabras en el Salmo número 37. Y el rey David fue un hombre de los más ricos que hayan existido aquí en la tierra, hermanos. No más rico que su hijo Salomón, pero sí fue un hombre que tuvo muchas riquezas, muchos tesoros, muchas posesiones. Y él mismo llegó a decir, Salmo 37, Amén. Versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Algunas versiones dicen, ni su simiente que mendigue pan. Viene significando lo mismo. No he visto justo. ¿Y qué es un justo? Un justo, en el tono bíblico, es aquel que se esfuerza por obedecer la palabra de Dios,
es aquel que se esfuerza por, a cualquier costo, obedecer la palabra de Dios. Y el rey David, desde muy joven, desde que empezó a ser pues ya un joven con entendimiento, con responsabilidad y madurez mental, él se dio cuenta de que donde quiera que miraba a hombres y mujeres temerosos de Dios, no les faltaba nada. Nunca les faltó el techo, nunca les faltó el vestido, nunca les faltó la comida, nunca les faltó la provisión necesaria para vivir. Dice, y hasta la fecha, ya estoy viejo, lleno de canas, lleno de arrugas. Y ellos todavía siguen en esa condición. ¿Por qué? Porque aquel que hizo la promesa es el que no falla. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, y yo me encargo del resto. Ellos han tomado esa clave para ellos, y pues hermanos, es para nosotros también en este tiempo. Volvamos a Mateo capítulo 10. Porque el obrero es digno de su alimento. De lo que hemos estado hablando, hay dos formas de ver ese sustento que el Señor promete para sus obreros o para sus discípulos. Hemos estado diciendo que el Señor lo hace por medio de aquellos que responden positivamente a la predicación del Evangelio. En otras palabras, por medio de la iglesia, por medio de las almas inconversas, inclusive aún, que toman conciencia del valor tan grande que es el mensaje de la palabra de Dios, y el Señor toca los corazones, y cuando pues hay el momento de ofrendar, muchas almas pasan a ofrendar, pero no es porque haya una exigencia o porque el predicador o algún hermano o alguna hermana se les acerque y les diga, hey, ustedes tienen que ir a depositar ofrenda cuando ofrendemos, porque es una regla que tiene aquí el pastor. No, de ninguna manera, nunca nosotros hacemos eso. Nosotros somos responsables, los que ya estamos bautizados, pero las visitas no tienen ninguna responsabilidad. Pero si el Señor toca sus corazones, es lícito y es permitido que ellos también pasen y den alguna ofrenda de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su sentir. No es malo eso, pero la responsabilidad principal es la iglesia, gloria a Dios. El obrero fiel, el cristiano fiel, el pastor fiel, no va a ver su fuente de ingresos en la congregación que pastorea, nunca la va a ver, nunca la va a ver con un signo de pesos. Siempre va a ver todo como una provisión que Dios le está dando a través de la iglesia, pero la provisión la va a ver originada en Dios. Pero cuando se pierde esa ordenanza del Señor que estamos viendo aquí, lamentablemente en este tiempo hay muchos, y lamentablemente esto se ve diariamente, que miran su fuente de ingreso en el grupo que tienen a su cargo, en la congregación que tienen a su cargo. Cada miembro que ingresa, que se bautiza, hasta se le pone ya una cantidad de ingreso adicional al que ya se tiene. Y cuando sucede eso, se está cayendo en una ruina, en una tragedia. Cuando sucede eso, a la larga, al corto, al mediano, a largo tiempo, el pastor se está convirtiendo en un empleado de la congregación. La congregación se está convirtiendo en su amo. Y como dicen, pues como nosotros somos los que le pagamos, él tiene que predicar a como a nosotros nos guste. Como nosotros somos los que le damos su salario, va a hacer las cosas a como nosotros le digamos. Quizás
no lo digan con estas palabras así literalmente, pero con su manera de comportamiento, así se hace. Gloria a Dios. Y los pastores se les fija su horario, sus días. El pastor de Dios, el ministro de Dios, el obrero de Dios, sabe que no está llamado a servir en unas horas y en unos días determinados. No, sabe que está llamado por Dios a servir las 24 horas del día, todo el tiempo, a cualquier hora que el Señor lo requiera, sin sujetarse a un horario. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando dice, porque el obrero es digno de su alimento, es porque el Señor se va a encargar de proveerle ese alimento, ese salario o ese sustento. Y aun cuando lo hace por medios humanos, pero sale del Señor, gloria a Dios, que se encarga de obrar tanto en sus ministros como en el pueblo que escucha la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, pudiéramos seguir hablando más de esto, pero creo con lo que hemos visto, creo que tenemos suficiente para entender, gloria a Dios, por qué es que el Señor los está enviando sin dinero, sin ropa, sin calzado adicional, sin bordón adicional, gloria a Dios. Esto fue de una manera muy especial y ya lo he yo mencionado porque lo está enviando a un pueblo que el Señor sabe, que conoce de esto. Y es a donde vamos a brincar en el siguiente versículo, gloria a Dios, que es el versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Gloria a Dios. Ya el Señor les ha dicho a sus apóstoles qué es lo que deben predicar, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben llevar. Ya les ha dicho a los apóstoles la seguridad de que no les va a faltar nada. Ahora, ¿cómo le van a hacer para hospedarse? ¿En dónde se van a hospedar? Se dice que en aquel tiempo, finales del siglo primero antes de Cristo, principio del siglo primero después de Cristo, los llamados hoteles o casas de hospedaje tenían muy mala reputación. Lo que era la prostitución, ahí se desarrollaba mucho en esos establecimientos, y no era conveniente que un ministro del Señor se alojara ahí, porque iba a salpicar el ministerio que desarrollaba, gloria a Dios, en cierta forma. Bien, pero el Señor hasta cierto punto no lo está diciendo por eso. Aquí el Señor les está diciendo que van a dirigirse a ciudades o aldeas. Y lo que el Señor les está diciendo aquí es que cuando lleguen a esos centros de población, dice, ellos van a tener que hacer una especie de investigación, vaya. Dice, informaos, inquirir, averiguar quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Aquí no nos mencionan métodos que deban seguirse, pero yo puedo, hermanos, decir lo siguiente. Cuando los apóstoles llegaban a una ciudad o una aldea, ellos, sin esperar a cambio ninguna retribución material, ellos empezaban a predicar: el reino de los cielos se ha acercado.
el Mesías esperado por todo judío piadoso ya está aquí, y por lo tanto debe preparar su corazón para recibir su enseñanza, para someterse a su autoridad, para caminar con él. Y con esta y otras muchas palabras anunciaban la llegada del Señor Jesucristo al mundo. Ahora, cuando ellos hacían esto, ellos podían percibir en los rostros, en la actitud de los oyentes, la disposición o la indisposición de aceptar el mensaje que les llevaba. E inclusive con la acción de algunos que podían acercárseles, porque en la cultura judía, desde tiempos inmemoriales, se tenía la costumbre de hospedar a los visitantes, aquellos que no eran de esa ciudad o de esa aldea, mayormente si eran israelitas también. Ellos estaban, vaya, como una especie de deber moral de brindar hospedaje, de abrir sus puertas a un visitante. Desde los tiempos de Abraham nosotros podemos ver esto, desde allá en Génesis capítulo 18. Y no nos olvidemos, hermanos, que nosotros, hablando de Abraham y de este comportamiento de Abraham que vamos a ver aquí, somos herederos espirituales de Abraham. Y estamos llamados también a adoptar esa actitud del patriarca cuando el Señor la propicie en nuestras vidas. Génesis capítulo 18, versículo 1 en adelante. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Qué preciosa actitud, tanto del patriarca como de su esposa Sara, como de sus siervos. En todos se puede ver el temor de Dios, pero sobre todo esa inclinación a la hospitalidad de los forasteros. Su sobrino Lot, aquí adelantito en el capítulo 19, mostró la misma solicitud. Versículo 1 en adelante. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no,
que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Amén, hermanos. Hay más citas bíblicas que nosotros pudiéramos ver que versan sobre esa virtud, ese fruto de la hospitalidad. Pero quiero nada más ver eso. Los judíos, volviendo a Mateo capítulo 10, los judíos, por eso el Señor los estaba enviando solamente a los judíos, porque sabía que los judíos tenían esta hermosa cultura del hospedaje. Ahora, pero había una cosa en aquel entonces que existe en este tiempo también y que ha existido en toda la historia de la humanidad. Yo puedo llegar a casa de algunas personas que nunca he visto, que nunca he conocido. Podemos empezar a platicar de cosas seculares, ¿ah? Del ganado, de la siembra, de sicarios y del narcotráfico, de lo que sea. Pero cuando les empiezo yo a predicar del Evangelio, entonces va a haber una reacción diferente. De hecho, yo la he tenido una y otra vez. Y rápido me han dicho algunos, no hablemos ni de religión ni de política. Vamos siguiendo platicando de estas cosas que estábamos platicando. Pues eso es lo que sucedía en aquel entonces. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Eres israelita principalmente? ¿Ven? Los pedos y todo eso. Ajá. Pero lo bueno iba a venir cuando los obreros del Señor empezaban a predicarles: el reino de los cielos se ha acercado. Unos iban a reaccionar: viene para acá ese mensaje. Otros iban a reaccionar: váyanse de aquí inmediatamente. Esas son las únicas dos reacciones que hay ante la predicación del Evangelio, y no hay más. Las hubo en aquel entonces y las hay en este tiempo, y siempre las va a haber. Gloria a Dios. Ahora, pero esto del hospedaje, ahorita quiero ver en lo relativo a la expresión informados quién en ella sea digno. ¿Qué quiere decir el Señor sobre quién es digno? Gloria a Dios. Bien, pero en cuanto a la aplicación, posad allí hasta que salgáis, o sea, van a estar hospedados en este tiempo. También la iglesia del Señor está requerida por el Señor para brindar hospitalidad. Ciertamente, pues esto muchas veces causa una serie de trastornos o incomodidades, tal vez principalmente cuando hospedamos a un desconocido. Pero cuando se hospeda a un hermano en Cristo, esto, lejos de ser una incomodidad, es más que nada un privilegio. Esta es una bendición muy grande. A mí me ha tocado esta experiencia, tanto cuando he hospedado como cuando me han hospedado. Creo que las relaciones más entrañables, más sinceras, se cultivan en este tipo de situaciones, en la hospitalidad. Gloria a Dios. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, aleluya, gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 13 solamente. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hebreos capítulo 13.
versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Parece ser que estaba habiendo un enfriamiento de los hermanos hebreos en cuanto a la hospitalidad, y el escritor anónimo le dice: no se olviden, no descuiden eso. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 9. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Esta última expresión es la actitud de todo cristiano sabio y temeroso de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, volviendo a Mateo 10 nuevamente, que en la iglesia pues hay hermanos pudientes económicamente, hay hermanos que están mucho más limitados económicamente, y por lo tanto, cuando se llega el momento de hospedar a alguien, obviamente va a haber alguna diferencia en cuanto a comodidades en el hospedaje. Va a haber viviendas que tienen su recámara, su habitación muy confortable. Va a haber viviendas en donde inclusive hasta te ve la necesidad de dormir en el piso, en el suelo, en donde la almohada tal vez vaya a ser algún tronco de un palo por ahí, en donde en el baño no va a haber champú, no va a haber enjuague como estamos acostumbrados. El Señor nos dice a través de los obreros: todo, ustedes, recíbanlo sin andar criticando nada, sin andar murmurando nada. Estuve 2-3 días y puros frijoles con huevos me estuvieron dando, puras sopas. Gloria a Dios. No, a mí me dieron puros bistecs, no, nada, todo con temor de Dios. El Señor es el que estuvo proveyendo eso. A Él le plació, gloria a Dios. No andemos con murmuraciones, gloria a Dios, porque al Señor no le agrada. Volviendo a Mateo capítulo 10, hermanos. Ahora sí quiero hacer una especie de conclusión. Vamos a seguir hablando sobre esto, pero como una especie de adelanto. El que abre sus puertas, hablando sobre la hospitalidad, ¿verdad?, que hemos visto desde el tiempo de Abraham hasta los tiempos de las cartas apostólicas, que el que abre las puertas para recibir principalmente a un enviado de Dios, a un hijo, a una hija de Dios, abre las puertas para que entre un cúmulo de bendiciones en su hogar. El que cierra las puertas para no hospedar a un enviado de Dios, a una enviada de Dios, está cerrando las puertas a un torrente de bendiciones que Dios quiere llevar ahí a esa casa. Entonces, por eso el Señor los estaba enviando con esa autoridad. Gloria a Dios. Ahora, informaos quién en ella sea digno. ¿Digno de qué? Yo pienso que nunca ha habido nadie digno, ni lo habremos jamás. Amén. Pero el Señor, cuando está diciendo aquí, informaos quién en ella sea digno, creo que esta palabra el Señor la usó acá, pues aquí mismo, cuando dice: porque el obrero es digno de su alimento. Ahí se está refiriendo a que los apóstoles y todo ministro, cuando sale en trabajo de evangelismo, Dios se encarga de suplir toda necesidad. Y cuando aquí está diciendo
informaos quién en ella sea digno. El Señor está diciendo, quién en esa aldea o en esa ciudad esté con el corazón abierto para recibir el mensaje de salvación. El Señor, que conoce los corazones en su omnisciencia, Él les va a guiar a sus obreros para que identifiquen quién es el que con sincero corazón está recibiendo ese mensaje. ¿Quién es el que con sincero corazón se va a ofrecer con su casa para decirles, hermanos, vénganse a dormir aquí? ¿Cuánto tiempo van a estar? Bueno, depende de lo grande o de lo chico que esté aquella ciudad o aquella aldea. Puede ser una semana, pueden ser 2 semanas, puede ser un mes, no importa. Aquí esténse conmigo todo el tiempo. Yo sé que Dios me está bendiciendo con su presencia. Yo sé que Dios me está haciendo rico con su presencia. Yo sé que no nos va a faltar el pan, ni el agua, ni el vestido con ustedes aquí en casa. Porque yo sé, por las Escrituras, que el Señor no deja al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por lo tanto, Pedro, Simón, etcétera, aquí está su humilde casa. No tengo cama para todos, no tengo comodidad para todos, pero todos vamos a estar bajo techo aquí. Hermanos, y más adelante vamos a ver el saludo de esa de los apóstoles, el saludo de paz que van a transmitir. Pero por lo pronto, desde el momento en que una persona de parte de Dios y por la gracia misericordiosa de Dios es digna de recibir el mensaje de salvación, ya está recibiendo muchas bendiciones anticipadamente de Dios. Si había ahí si su esposa, voy a decirlo nada más como una especie de exploración, para que nuestra mente se abra a esto, para que comprendamos mejor esto nosotros. Si su esposa, por ejemplo, es un ejemplo, pueden ser sus hijos, puede ser el mismo varón, el esposo, adolecía de migraña, de dolor de huesos, de infección de garganta, de lo que sea, de insomnio. Dice, con la llegada de los apóstoles desapareció todo mal. Con la llegada de ustedes no falta la harina y no falta el aceite y no falta el agua. Con la llegada de ustedes, la cosecha, la siembra de mi esposo parece que está produciendo más bonito. Con la llegada de ustedes, gloria a Dios, he tenido yo visiones preciosas de parte de Dios en mis sueños. Con la llegada de ustedes, parece que el mismo Dios Todopoderoso se hizo presente aquí. Y esto era una realidad que se cumplía en aquellos emisarios de Dios, pero solamente para aquellos que eran dignos de que los apóstoles posaran ahí en ese hogar. Gloria a Dios. Vamos a seguir viendo algo más de esto todavía, mis hermanos, en la próxima predicación. Terminamos con el tiempo. Y esto va a ir subiendo de tono, como yo les he dicho, mis hermanos, porque así como el Señor ve que va a haber casas dignas, el Señor también va a ver que va a haber casas indignas. Y es allí en donde viene una ruina grandísima, desde el momento en que se rechaza al enviado de Dios. Desde el momento en que se rechaza el mensaje del enviado de Dios, es una maldición que se está atrayendo con consecuencias eternas si no hay una reflexión a tiempo. Gloria a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, cuando a nuestro hogar nos toque la puerta para hablarnos de la palabra de Dios, nunca debemos escudarnos en que nosotros ya somos hermanos y que no necesitamos que nadie nos hable de eso. No. Pásele, siéntese. ¿Gusta un vaso de agua? Adelante. Tampoco decirles, yo también leo la Biblia.
No, eso es de gente necia, de gente inmadura, de gente que no ha entendido el valor de las Santas Escrituras, de gente que no ha entendido la responsabilidad que tenemos de hablar de la palabra de Dios. Vienes a hablarme de la palabra de Dios, correcto, yo te escucho, pero yo también quiero hablarte de la palabra de Dios. ¿No? Y con esto no queremos decir que nos vamos a trabar en una contienda campal. No, simple y sencillamente es para testimonio de la verdad. Y punto, nada más. No vamos nosotros, el Señor nunca nos dio autoridad para cambiar la mente de nadie, ni para convertir a nadie. Pero sí nos dio la facultad de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y de ahí en adelante es responsabilidad del que escucha y es responsabilidad también del que está predicando, de acuerdo a si lo está predicando ajustándose a la verdad o si lo está predicando torcidamente. Hay bastante seriedad en la comunicación de la palabra de Dios, hermanos. Deseo que Dios los bendiga y que este mensaje sea de bendición para muchos. Gloria a Dios. No sé hasta dónde irá a alcanzar a llegar a través de las grabaciones, pero espero que de cualquier forma almas sean bendecidas por el mensaje de la palabra de Dios. Cerramos la predicación y oramos y le damos gracias a Dios por su santa palabra.